Jesús fueron: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, y aunque después de haber muerto, vivirá. Eso lo tienen en sus bosquejos, y la escritura es Juan 11:25. Y una de las fechas más importantes, por no decir la más importante de toda la iglesia cristiana, es ese domingo. Ese domingo que marca el final de Semana Santa. Celebramos la resurrección de Jesucristo. Hace unos días celebramos o conmemoramos la muerte de Cristo, pero ahora celebramos que Jesucristo resucitó. Ahora, la historia de Jesús no termina con su muerte. Muchas veces nos quedamos ahí, sino continúa con su resurrección, y más aún con su presencia entre nosotros a través de su Espíritu Santo. Si tú quieres visitar la tumba de cualquier héroe o de cualquier personalidad, tú la puedes visitar y vas a encontrar un letrero que dice: aquí yace, o aquí está, o aquí descansa en paz fulano, mengano, perengano. Pero si tú vas a Israel y vas a visitar la tumba de Jesucristo, no existe ese letrero, porque no está ahí, porque celebramos que Él ha resucitado. Y bueno, esto de la resurrección para muchos dice: bueno, yo no lo comprendo, ¿de qué se trata? ¿Qué quiere decir haber resucitado? Y pues lo que quiere decir es que alguien que estaba muerto volvió a la vida. Esto es la simple definición de resurrección, y estamos en sus bosquejos donde dice: ¿qué es la resurrección? Cuando alguien de estar muerto vuelve a la vida. Ahora, Jesús hace esta declaración, la que acabamos de leer, que está hasta arriba de sus hojitas. Dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Pero esta declaración no la hace Jesús de su propia resurrección. La hace en un evento que no era, ni se trataba de su muerte o de su resurrección. De hecho, esas palabras que pronunció Jesús fueron pronunciadas en la muerte de otra persona. Y es súper interesante ver que Jesús dice: soy la resurrección. Hay ciertas cosas en nuestra vida que con el pasar de las tragedias y de la vida diaria, hay ciertas cosas en nuestra vida que se mueren, que perdemos esperanza, que perdemos aliento, que perdemos la perspectiva de las cosas. Y yo quiero decirles esta mañana que han venido a un excelente día, porque todas estas cosas tienen esperanza, porque no es la voluntad de Dios que usted viva así. Al revés, Él quiere trabajar en su vida y traer vida donde usted cree que ya no hay esperanza. Y vamos a usar un ejemplo de la vida de un hombre que se llamaba Lázaro. Y Lázaro era un amigo cercano a Jesús. Y este amigo cercano de Jesús, bueno, ¿por qué no empezamos a leer la historia ahí en sus hojitas? Y dice en Juan 11:1: había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro y era de Betania, la aldea de María y de Marta. Las hermanas mandaron decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Y yo les decía que un amigo muy cercano de Jesús, llamado Lázaro, se enfermó. Y no se enfermó de cualquier cosa. No estamos hablando que le dio una gripita o que le dio una fiebrecita en la noche. Estamos hablando que se enfermó de gravedad. Y lo sabemos así porque más adelante vemos que por esta enfermedad Él muere. Entonces vienen unas personas con Jesús sabiendo que Él era amigo de Lázaro y le dicen: tu amigo, el amigo que amas, está enfermo. En el momento que le avisan a Jesús, Jesús está viviendo un tiempo particular de su caminar aquí en el planeta. Está hablando con miles de personas, está haciendo una serie de milagros en enfermedades, y darle de comer a 5,000 personas y cosas que leemos en la Biblia que hizo extraordinarias. Y en medio de todas estas cosas que están sucediendo, es entonces cuando vienen y le avisan: el que amas, tu amigo, está enfermo.
Y yo reflexiono al ver nuestras vidas. Y parece que de momento todas las cosas están bien. El trabajo está increíble, nuestra relación marital está como nunca, nuestros hijos los vemos y estamos agradecidos. Y parece que las cosas en medio de la vida, todo marcha sobre ruedas. Pero de repente, alguien dice en nuestro oído unas palabras muy similares: el que amas está enfermo. Y a lo mejor literalmente esto es para ti. ¡Pum! El que amas tu hijo, el que amas tu padre, el que amas tu madre, el que amas tu hermano, tu hermana, está enfermo. Y a lo mejor es esta exacta situación la que vives. Yo recuerdo claramente una mañana que mi esposa fue con mi hija a hacerle unos análisis y regresó destrozada, ¿no? Regresó llorando así. No podía ni hablar, hasta me espanté. Bueno, no que no me espante, ¿verdad? Me espantó con mucha facilidad. Pero yo dije, ¿qué pasó? Algo mal, muy mal sucedió. Y ella me platicó los resultados de unos análisis de mi hija, que ella tendría una enfermedad por el resto de su vida y que arriesgaba que toda su tráquea liticia fuera completamente destruida y que llegara el día en que ni alimento pudiera comer, ¿no? Qué trágico cuando alguien llega y te dice: el que amas, a la que amas, está enferma. No les voy a contar toda la historia, pero mi hija está aquí y está sana. Pero posiblemente para ti no sea la historia. Posiblemente la historia es: tu negocio está enfermo, tu matrimonio está grave, te llaman de la escuela para decirte lo problemático que es tu hijo adolescente, tu empleo está en riesgo. El que amas, lo que amas, está enfermo. Pero ante estas noticias es sorprendente lo que contesta Jesús. Y ahí en sus bosquejos está la escritura de Juan 11:4 que dice: cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es de muerte, sino que es para dar la gloria a Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y es que en medio de las circunstancias adversas, Dios quiere mostrarse en nuestras vidas. Dios quiere intervenir de manera evidente. Les decía hace unos momentos que mi hija está completa sana, pero no fue fácil. Pasaron meses y tratamientos y otros meses y otros tratamientos, y los resultados eran contrarios a lo que esperábamos, y los niveles tenían que ser 100, eran 10,000. Y el siguiente tratamiento decíamos: ya esta vez va a ser curada, y resulta que en vez de 10,000 eran 100,000. Y decía el doctor: no entiendo qué es lo que está pasando. Pero vimos evidentemente cómo Dios intervino. Y cómo es buena para comer tacos. Buena para... No. Se cuida mucho. Es muy estricta con su dieta. Excepto cuando se siente muy ansiosa. Por ahí anda la nena. Luego se las presento. La historia sigue en los versos. Pero yo les voy a platicar de una manera rápida lo que sucede en como 12 versículos para no tenerlo que leer, ¿sí? Pues Jesús espera, en vez de ir con su amigo, ir corriendo y atenderlo y sentarse con él y decirle: ¿sabes qué? Yo estoy aquí contigo. ¿Recuerdan las semanas pasadas que decíamos el ministerio de la presencia? No decir: aquí yo soy tu amigo, no me voy a mover junto a ti. No hace eso. Al revés. En vez de ir con Lázaro, se queda donde está y se queda más de 1 o 2 días. Y uno dice: wow, el amigo al que amas. Pero de repente, después de quedarse donde estaba un par de días, él dice a sus discípulos: ahora sí, vámonos porque Lázaro, mi amigo, está dormido y hay que irlo a despertar. Ya todos sabían que estaba muerto, ¿no? Y dice: vámonos a Judea. Y uno de sus discípulos, uno que es famoso por ser un incrédulo, que es Tomás, rápidamente contesta de forma irónica:
Y ahí está en sus bosquejos. Y dice, Tomás, a quien llamaban Dídimo, dijo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. No lo dijo así, realmente lo dijo irónicamente. Pues sí, pues vamos también nosotros con él y así nos morimos todos con Jesús y con Lázaro porque están esperando matarnos. Ese es el tono con el que Lázaro pronunció estas palabras. Y es que la verdad del caso, también muchos de nosotros tenemos dudas. Y cabe mencionar que en esta iglesia las personas con dudas son bienvenidas. De hecho, una de las razones por la que existe esta comunidad es para usted. Si usted vino con dudas, si usted vino diciendo, quiero explorar qué es eso de los cristianos, o a lo mejor usted dice, yo quiero tener más vida espiritual. A lo mejor usted vino con esa intención entre nosotros y quiero decirle que este es el lugar. Todas las dudas son bienvenidas. Y todas las dudas que usted tenga, con gusto, mi esposa, su servidor o el equipo le podemos contestar. Y si no se quiere acercar a preguntar, puede seguir ahí en su lugar y seguir explorando. Las dudas son bienvenidas. Pero la mayoría de nosotros tenemos otro tipo de dudas. ¿Qué tal cuando una tragedia sucede en nuestras vidas? Acabamos de tener una serie que se llamó Si Dios es tan bueno, ¿por qué? Si usted no tuvo la oportunidad de escuchar esta serie, en la página de internet, en el www.iglesiaparatodos.mx, usted puede consultar la página y ahí están todas las enseñanzas de esta serie. Y puede contestar muchas de sus dudas. Pero nos preguntamos constantemente, ¿por qué sufro? ¿Por qué tengo tragedias? Pues, ¿qué pasó? ¿Dónde está Dios? Y creemos que Dios está escondido. Necesito checar si tengo batería, sí. Y creemos que Dios está escondido. Y estamos llenos de dudas. Y a esto le llamamos muerte. Tenemos muerte en nuestras dudas. Estamos muertos de las dudas. Dudamos de Dios, dudamos de la ayuda, dudamos de la provisión, dudamos de lo que va a suceder el día siguiente. O quizá no. Quizá usted no sea como Tomás. Quizá estamos muertos de desánimo. Y seguimos en nuestra historia y dice en Juan 11:20, cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Resulta que Lázaro tenía 2 hermanas y una se entera que ahí viene Jesús y sale corriendo con mucho ánimo a recibirlo en el camino, posiblemente pensando, algo se puede hacer todavía. Pero su otra hermana, completamente desalentada, desanimada, completamente toda apachurrada, se queda en casa. No quiere ni levantarse, ni saber nada de Jesús. Y es que en ese tiempo existía una leyenda urbana que decía que la persona que moría, su alma quedaba vagando alrededor de su cuerpo durante 3 días, durante 4 días. Pero que si no se hacía nada por esa persona en esos 4 días, su alma se iba y ya no había solución. Y entonces, conociendo esta leyenda urbana, la hermana de Lázaro está ahí completamente decepcionada, completamente tirada, completamente triste. Y es donde nos encontramos en esta historia. Y posiblemente es donde tú te encuentras en este día. Y yo no sé cuál sea tu desánimo, ¿no? A lo mejor dices, nunca me voy a casar. Me voy a quedar solo toda la vida. ¿O qué caso tiene esforzarme en este matrimonio? ¿Qué caso tiene esforzarme en este matrimonio? Si mi esposo o mi esposa nunca me va a perdonar. O no hay forma de salir de esta depresión. Posiblemente estás llegando al momento donde te digas a ti mismo, ¿qué caso tiene seguir viviendo?
Uno de los problemas más grandes cuando estamos muertos de desánimo es que lo ocultamos. Venimos aquí a la iglesia y yo no digo que alguien en específico, pero vamos saliendo todos ahí bien apurados porque quizá ya nos vamos a comer y estamos saludando a la gente y yo pregunto, ¿cómo estás? Y todos me dicen bien. Y digo, wow, pues en esta iglesia no hay problemas, ¿no? Pero luego llego a mi casa y me mandan un mensaje de texto con todas las peticiones de oración así, como 100, ¿no? Yo digo, ¿cómo? O sea, ¿estaban bien o estaban mal? Pero tendemos a ocultarlo. Tendemos a no decirle a los demás cuando nos saludan. Qué impresionante fuera que llegue alguien y te salude y le diga, ¿cómo estás? Y digo, muy mal. Soy muy mal. Y yo creo que la otra persona se sacaría de balance. ¿Cómo que mal? Y ya a lo mejor no quiere ni preguntar nada, ¿no? Porque ya no sabría cómo reaccionar ante tal cosa. Pero tendemos a ocultar nuestras emociones, tendemos a ocultar nuestros sentimientos. Y yo te digo que vivir en una comunidad no es ocultar las emociones ni los sentimientos. Es levantarnos, apoyarnos, incluirnos unos por otros, orar unos por otros, intervenir en las vidas unos por otros. No ser metiches, sino intervenir de manera positiva en la vida de los demás. Entonces, posiblemente tú no estés muerto en tus dudas, ni estés desanimado, pero a lo mejor lo que pasa es que estás muerto en medio de la espera. Dios ha tardado demasiado en contestar. Mucho es el tiempo que has pedido, mucho es el tiempo que has tratado de que las cosas cambiaran. Y la Biblia dice que cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Marta le dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y esto es apelando que ya habían pasado los 4 días. ¿Recuerdan la leyenda urbana que les acabo de platicar? 3 días solamente. Ellos en su imaginación pensaban que el alma estaba por ahí paseándose. Pero como ya era el 4.º día, ya no había nada que hacer. Completamente la espera ya no tenía caso. Ya, ¿para qué espera un día más? ¿Para qué? Si no va a haber respuesta, si no va a haber solución. Ella estaba tan convencida de que ya nada se podía hacer con su hermano, que un poquito más adelante de la historia, ella trata de frenar a Jesús de que no haga nada. Le dice, ¿sabes qué? Tiene 4 días muerto, ya hasta apesta. ¿Cómo? ¿Cómo que quiten la piedra? Y posiblemente tú te reflejas en esta persona y dices, yo estoy cansado de esperar. Estoy cansado de esperar. No veo a Dios intervenir. Yo quiero decirte que la tardanza de Dios no es una negativa para tu vida. Te puedo asegurar que Dios quiere intervenir. Que Dios va a intervenir. Si tan solo le das la oportunidad. De repente algo sucede en la vida de Marta. Como que despierta de repente. Y le dice a Jesús unas palabras bien interesantes. Y vamos a leer Juan 11:22. Dice, le contesta Jesús. Y le dice, mi hermano no hubiera muerto. Pero como que vuelve en sí así de repente y le dice, pero ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Aun cuando no veo esperanza, aun cuando no veo una solución, no tiene sentido lo que está sucediendo. Ella dice, aún en medio de todo esto, aún en medio de esta tristeza, creo que puedes hacer una diferencia, Jesús. Creo que lo puedes hacer, aún en mis dudas, aún en mis desánimos, aún en mis fracasos, aún en mi falta de esperanza, aún ahí, ahora creo que puedes hacer la diferencia. Y muchos de nosotros necesitamos un momento como esos, en este día, donde decimos, aún ahora, en medio de toda esta
tiniebla, en medio de toda esta oscuridad, de todo este desánimo y de toda esta falta de esperanza, aún ahora, tú puedes hacer algo, Dios. Yo desconozco cómo vengas y qué situaciones hay en tu vida, pero yo te quiero decir que estas palabras las tienes que hacer tuyas. Aún ahora, Dios. Aún ahora puedo saber que puedes intervenir y te quiero dar la oportunidad de intervenir en mi vida. Aún ahora. Un poco más adelante leemos que Jesús le dice, tu hermano resucitará. Ella le dice, aún ahora. Posiblemente la solución para tu vida en ese momento es estas palabras. Y en su bosquejo dice, tener un momento, aún ahora. Termina Jesús diciendo, tu hermano resucitará. Y ella le dice, es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Qué interesante que le hace esas preguntas a Marta. Le dice, ¿lo crees, Marta? Algo me pasó cuando estaba preparando este mensaje y voy a recoger algo aquí de la mochila. Y me dolía muchísimo la cabeza. De repente sufro ahí de unas migrañas medias interesantes. Y yo tenía que estudiar, pero no soportaba el brillo de la computadora. Y recordé que mi amigo Daniel me regaló una Biblia, muy brillante en colores, pero me gusta. Es una versión que se llama Reina Valera contemporánea. Y me gusta leerle, tiene un letronón, que de todas maneras no lo veo. Pero dije, fantástico, ¿no? Entonces, quité el brillo de la computadora a un lado y puse mi lamparita y me puse a repasar la historia. Y algo me llamó la atención. Y usted va a decir, sí, una revelación divina. No. Yo estaba leyendo y me di cuenta que en mi Biblia todas las tragedias de nuestra historia suceden en la página 1557. Yo estaba leyendo y puras tragedias, ¿no? Y qué triste y qué decepcionado. Y decía, ay, pero ¿sabe qué? Le di la vuelta y me encontré con la página 1558, donde resucita Lázaro, porque Jesús es la resurrección y la vida. Se acabaron las dudas, se acabó la desesperación, se acabó la falta de espera. Y en un segundo, de la misma manera que yo solamente cambié la hoja, así puede ser la intervención de Dios en tu vida. En un segundo. Yo recuerdo que un día estaba en el gimnasio, no haciendo ejercicio, pero ese día estaba, todo va a cambiar, se los prometo. Pronto. El plan Daniel viene cerca y todos los que quieran nos vamos a poner en forma, pero mientras eso suceda, yo estaba en el gimnasio no haciendo ejercicio, pero sí estaba en el vapor. Y estaba bien a gusto ahí en el vapor. Y una persona adulta se sentó junto a mí. Yo les voy a ser sincero, yo no sé quién es ese señor. Yo no lo he vuelto a ver. No sé por qué razón. Pero de repente él me aborda y me dice, joven, y volteo a ver un hombre adulto y le digo, dígame, señor. Y dice, lo veo muy preocupado. Y le digo, no, es que la verdad yo estaba aprovechando este momento para platicar un rato con Dios. Y él me dice, qué bien. Y de la nada él me empieza a platicar. Un hombre adulto con una enfermedad de muerte, con los días contados.
y un hombre que sabía y conocía de Jesús y tenía fe en él. Y me decía él, ¿sabes qué, hijo? Yo pronto voy a estar en la presencia misma de Dios. Y estoy muy contento. ¿Cómo? Y no quiere que ore yo por usted y pedirle a Dios que intervenga en medio de su vida, que usted no cree en los milagros. Y él me dijo, claro que sí creo en los milagros, pero a veces el milagro sucede sanando personas, solucionando problemas de la vida, pero a veces tú tienes que ser el milagro. Y dije, ¿cómo? Sí. A través de esta enfermedad, mi esposa, mis hijos, mis nietos han explorado tener fe en Dios. Y a través de esta circunstancia adversa, y al ver ellos la tranquilidad con la que estoy enfrentando esto, dicen que es un milagro. Ahora ellos tienen fe en Jesús y están esperando gustosamente el día que Dios me sane, pero también agradecidos por mi vida si Él me lleva. Y esas palabras no se me han olvidado, donde Él me decía, a lo mejor no es tanto el milagro que vaya a suceder en tu vida, sino el milagro en el que te vas a convertir tú. Y suenan esas palabras atrás de mi mente y me conmueven cada vez que lo recuerdo. Tú puedes estar viviendo un milagro el día de hoy. Dios quiere que vivas un milagro en este día. De repente Jesús llega enfrente de la tumba de Lázaro y según Juan 11:43 nos dice, Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollado en un lienzo. Y Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. ¿Saben qué? Cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, no se refería a un evento, se refería a Él. Él dijo, yo soy la resurrección, yo soy el que produzco vida, yo soy el que puedo hacer las cosas como si no fueran, yo soy el que puedo intervenir de una forma extraordinaria. Por semanas hemos visto de manera muy práctica de qué forma vivir la Biblia, pero no podemos amputar a Dios de ser un Dios extraordinariamente milagroso, que opera desde el interior de nuestro corazón, que puede operar cosas extraordinarias y maravillosas en nuestras vidas, hacer que las cosas sean cuando pensamos que ya no hay esperanza. Yo no puedo predicarles un Dios sin esas facultades. Este es el Dios en el que hemos creído. Y Jesús le dice a Marta, ¿crees esto? Le pregunta, ¿crees lo que te estoy diciendo? Yo soy la resurrección. ¿Y sabe qué? Unos días después crucifican a Jesús. Y Jesús muere en la cruz y es sepultado. Pero el tercer día, Él les había dicho a todos sus discípulos y por tiempo les había dicho, yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Pero ¿sabe qué? Al tercer día no había una persona fuera de su tumba esperándolo. Porque nadie le creyó. Nadie le creyó. Ninguno de sus discípulos, ninguno de sus amigos, ninguno de sus simpatizantes, absolutamente no había nadie fuera de su tumba. Y podemos leer algunas escrituras que lo confirman en Mateo 28:17, no lo busquen en su bosquejo porque no está, nada más están citadas las citas y dice, cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaron. Después en Marcos dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada al sepulcro? Iban a tratar el cuerpo de Jesús. Ellas no esperaban, nunca esperaron que resucitara. Iban, ay, ¿quién nos va a mover la piedra? Después en Lucas 24:11 dice, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Y finalmente
Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado al maestro. No dijo, resucitó, la tumba está vacía, vamos a celebrar. Se lo robaron. Nadie esperaba que Cristo resucitara. Si desde un inicio la gente hubiera comprendido que Él habría de resucitar, yo me imagino que afuera de la tumba hubiera sido una celebración como las de Año Nuevo en Nueva York, ¿no? Están 5, 4, 3, 2, ta, 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 ta. Y Jesús salía. Pero nadie lo esperó. Y es que la verdad, muchos de ellos estuvieron cuando resucitó a Lázaro, cuando sanó a la mujer de una enfermedad, cuando sanó a un leproso o a un ciego, cuando le dio a comer a 5,000, cuando fue bautizado en el río y vino en forma de una paloma sobre él el Espíritu Santo. Todos estuvieron ahí, vieron los milagros, escucharon las predicaciones, todos y cada uno de ellos. Pero ¿sabe qué? No le creyeron que iba a resucitar. Mejor creyeron que se habían robado el cuerpo antes de pensar que Jesús pudiera resucitar. Y es que el problema es que muchos de nosotros estamos en esta condición. Creemos que Jesús fue un gran profeta, un gran maestro, un excelente predicador. Me gustan las historias y los cuentos que platica. Ese Sermón del Monte, wow, el Padre Nuestro, sí. La del buen samaritano, qué buena está. Me gustan sus frases célebres como, la verdad os hará libres. Esa no la inventó la Ibero, ¿no? Esa se refiere a Cristo. Pero la pregunta aquí es, ¿y tú? ¿Qué crees de Jesús? ¿Que fue un gran maestro? ¿Que fue un profeta que caminó por aquí, por la tierra? Y así como amarte, te pregunta a ti Él mismo, a través de su palabra, a través de la Biblia te dice, ¿quién crees tú que soy? Él dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Me crees? Y yo quiero que reflexionemos sobre lo que estoy diciendo, porque los quiero invitar a cruzar la línea entre creer de Jesús y tener fe en Él. Durante esa serie vamos a estar platicando de varias veces que Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el buen pastor. Pero también Él dijo algo muy importante, dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie se puede acercar a Dios si no es a través del sacrificio de Jesús. Muchos de nosotros tratamos de vivir vidas piadosas y tener acciones donde beneficiamos a otros, ¿no? Pero el cristianismo no es vivir dándose golpes de pecho y tener actos religiosos. Tampoco es vivir una vida llena de restricciones. La vida del cristiano es saber vivir bajo el manual de la vida que es la Biblia. No es vivir en la iglesia todo el tiempo y formar parte de un grupo exclusivo de personas perfectas, ¿no? Sino es pertenecer a un grupo de personas imperfectas que nos ayudamos y nos sostenemos y nos empujamos los unos a los otros. No es hablar o vestirnos de alguna manera en particular, es creer en Cristo Jesús, seguirle, amar a Dios y amar a las personas que nos rodean. Decíamos hace unas semanas que nuestra relación personal con Dios se ve reflejada de forma horizontal en la manera que tratamos a los demás.
Posiblemente por mucho tiempo tú has luchado por ganarte, por decirlo, el cielo. Y yo quiero decirte que tú no tienes nada que ver en ese asunto. Dios ha pagado todo y ha quebrantado todo tropiezo para que tú te puedas acercar a Él. Él, siendo Dios, se hizo hombre y dijo: yo no quiero que estemos separados el hombre y yo. Yo quiero tener una relación personal con Él y cercana, pero yo no puedo por todas las cosas malas que hace, que les llamamos pecado. Dice: y el pago del pecado es la muerte. Entonces Dios dijo: yo me voy a hacer hombre. Y vimos en el video cómo representado Dios Padre, que entrega a su Hijo Jesucristo, y es el Hijo el que es entregado a morir en vez del que se merecía el castigo. Eso es lo que Dios hizo por nosotros. Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí, para que pudiéramos tener una relación personal con Él. Y tú puedes creer muchísimas cosas de Jesús, pero en ese tiempo que has estado explorando, en ese tiempo que has estado viendo y estudiando y teniendo intención de decir: hay algo que necesito y no lo logro encontrar. Con muchas personas he platicado y muchas de ellas me dicen: es que Gerardo, yo me voy y me compro y salgo y me divierto, pero sin lugar a duda yo llego a mi casa y me siento en la cama y me veo solo y digo: ¿no habrá algo más? Y salgo al día siguiente y busco suplir mi necesidad y salgo con mis amigos y me divierto y me la paso súper a gusto y me voy de vacaciones y me compro un carro nuevo y de todas maneras llego a mi recámara y me vuelvo a sentar en la cama y digo: no hay algo más. Y es que tú y yo tenemos un vacío en nuestra vida. Y es como esas pelotas que les compramos a nuestros bebés, ¿no? Con una bola de agujeros alrededor, unos en forma de triángulo, unos en forma de hexágono, unos en forma de pentágono, otros en forma de otras figuras geométricas, no me las sé todas. Y agarramos esos cuadritos, ¿no? Y vemos a nuestros hijos tratando de agarrar el circulito y meterlo en el triángulo, ¿no? Y le decimos: no va a caber. Ay, mi bebé no va a caber. Pero llega el día en que entiende que no cabe y entonces busca el círculo y lo pone en el círculo. Usted y yo tenemos un vacío en nuestra vida. Ese vacío es en forma de Jesús.